Bienvenidos a la materia del Conocimiento. Aquí vamos a dar un poco una introducción a lo que va a contener esta materia y algunos conceptos base que nos van a servir para poder entender la materia y de los conceptos y las ramas que queremos entregar dentro de esta materia. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es ingeniería del conocimiento. Básicamente, la ingeniería del conocimiento es el proceso por el cual se desarrolla software que están relacionados con software de sistemas expertos y software basados en conocimiento. Estos software utilizan una base de datos que se denomina básicamente base de conocimiento, que es básicamente un repositorio de información, pero se eleva un tanto de nivel desde el punto de vista que nosotros construimos una pirámide desde los datos, la información y por último el conocimiento. El conocimiento es básicamente esa información útil que tiene un sentido aplicativo, que la información netamente constituye una base, pero tiene un sentido más de aplicación. Entonces el conocimiento aplicado desde el punto de vista de ingeniería de informática. Entonces, para ser precisos, básicamente se quiere utilizar la ingeniería de software. Entonces, la ingeniería de software tradicional, una de sus aplicaciones para los sistemas expertos, entonces es ingeniería del conocimiento. La ingeniería del conocimiento es básicamente ese ingeniero en informática que aplica software, pero para sistemas expertos. Bueno, los sistemas expertos, los sistemas basados en conocimientos, son software especiales que tienen por función dar ciertas características especiales que tienen los seres humanos, que es básicamente el tema del conocimiento, ya que se parece más al razonamiento humano. Es ahí la interrelación entre ingeniería de conocimiento e inteligencia artificial. Entonces están estrechamente relacionados a través de estos tipos de sistemas que son los sistemas basados en conocimiento y los sistemas expertos. Para ser más precisos, un sistema experto es básicamente un sistema que está dedicado, como su nombre lo dice, para un experto. Entonces, un médico puede tener un sistema experto dentro de su área, un ingeniero civil puede tener un sistema experto dentro de su área, un bufete de abogados puede tener un sistema experto dentro de su área. Entonces, esos son softwares bastante específicos dentro del dominio de cada profesión. Entonces, son software que ayuda un poco al trabajo de cada una de esas profesiones. Entonces, ahí su nombre. Entonces, son software bastante específicos y generalmente están construidos por dichos profesionales. O sea que vamos a decir que un ingeniero en sistemas no va a poder hacer un sistema para médicos porque evidentemente no es su área de aplicación normal, salvo que sea a la vez ingeniero en informática y médico, ¿ok? Pero por regla general eso no suele ocurrir muy regular, sino que son expertos totalmente especializados en cada una de sus áreas. Entonces, un ingeniero informático es un ingeniero que sabe construir software y un médico es una persona que tiene el conocimiento de medicina y sabe los procesos para diagnosticar enfermedades y poder tratarlos. Entonces, cada uno dentro de sus áreas. Y lo que el trabajo del ingeniero en conocimiento, su trabajo consiste en poder aglutinar y administrar ese proceso de desarrollo de software y es quien conversa con cada uno de esos profesionales de cada una de esas áreas. Supóngase que quiere hacer un software médico, entonces
va a tener ciertas sesiones con médicos y va a registrar cómo es el proceso que el médico realiza para la detección de enfermedades o diagnóstico o tratamiento. Entonces, canaliza todo ese trabajo con diferentes tipos de profesiones, de ramas de profesiones, y lo aglutina dentro de los registros para poder realizar un software que termina siendo un sistema experto. Entonces, utiliza las técnicas de ingeniería de desarrollo de software aplicado a ciertos tipos de software especializados que son evidentemente los sistemas expertos o los sistemas basados en conocimiento. Vamos a seguir dentro de la materia hablando bastante de estos temas. Entonces, esta es nada más que una introducción y vamos a ir entrando en profundidad para explicar bien cada uno de estos elementos constitutivos que tiene la ingeniería del conocimiento. Por otro lado, también, quitando un poco el concepto de gestión de conocimiento, y como dice su nombre, estamos hablando de la misma palabra conocimiento. Gestión de conocimiento se relaciona a los procesos que tengan que ver, especialmente en las empresas, con el manejo de conocimiento. Y ahí entra un poco el conocimiento que tiene cada profesional, como dijimos, el profesional médico, el ingeniero civil, el abogado. Cada uno tiene un conocimiento y generalmente puede trabajar de forma independiente o en organizaciones, pero más se relaciona con el trabajo de una organización. Y lo que se pretende es que ese conocimiento que se tiene dentro de un sanatorio, de un hospital, lo que sea, no se pierda. O si estamos trabajando en una institución financiera, entonces que ese conocimiento financiero no se pierda. Entonces es una propiedad intelectual que estamos hablando que se debe manejar. Entonces si estamos trabajando en un bufete de abogados, cada abogado tiene un conocimiento propio, esa es la gestión de conocimiento, todo ese proceso por el cual se adquiere esa información, ese conocimiento, se adquiere ese conocimiento y todo ese proceso para resguardar todo en ese conocimiento para que no se pierda dentro de la organización, para que sea más óptimo el trabajo, para que todos podamos estar más enriquecidos con ese conocimiento y poder transmitir eso, registrar esa información. Entonces, hay un poco la relación con ingeniería del conocimiento, gestión del conocimiento. Bueno, y también vamos a abarcar parte de ciencias de datos, que es algo que estamos entrando también aquí. Y ahí relacionamos un poco ciencias de datos con inteligencia artificial, que es parte de ingeniería del conocimiento. Y la ciencia de datos es la aplicación por más bajo nivel de las aplicaciones netamente estadísticas, y en otro nivel puede ser de probabilidades y análisis de gráficos. Básicamente todo el trabajo que antes ya se hacía dentro de las empresas, pero con cierto nivel ya de independencia. Probablemente eso antes hacían un profesional, pero no lo llamaba ciencia de datos, y ahora sí existe cierta independencia de ese tipo de trabajo y lo llamamos ciencia de datos. Y es muy utilizado actualmente y se utilizan varias herramientas. Antes podíamos tener, por ejemplo, tenemos Excel y tenemos los datos y lo pasamos a gráficos. Ese estudio de pasar a gráficos antes llevaba más tiempo, y hoy teníamos herramientas como Power BI o Tableau, que son dos herramientas que nos permiten visualizar gráficamente un tablero donde podemos tener ciertas informaciones, inclusive de forma dinámica podemos cambiar esos valores y tener informaciones mucho más rápidas. Entonces, lo que hace es agarrar una lupa a los datos de una empresa, de una organización, y mirarlos con detenimiento para encontrar algunos defectos que pueden haber o algunas fortalezas y debilidades que podamos obtener de esos datos. Por ejemplo, analizando los datos podemos saber, por ejemplo, si una empresa está llevando bien
o no el rumbo de la misma. Es decir, si está comprando de los proveedores los precios más justos, si está vendiendo con un buen impacto esos productos, si cómo es la competencia del mercado, por analizar un poco los datos. De repente ver algunas falencias que tenemos dentro de la empresa y eso es agarrar una lupa y mirar los datos. Pero imagínense que si ustedes tengan que mirar números y tengan que mirar cifras exorbitantes, entonces probablemente no entendamos o saldamos bastante abrumados de analizar esos datos. Pero ¿qué pasa si lo convertimos en gráficos? Entonces vemos formatos en un gráfico de torta, en un gráfico de línea. Y bueno, entonces vamos a ir viendo y podemos analizar la venta de una empresa por meses, por años, y vamos a ver qué tal es nuestra evolución de la empresa. Entonces así analizamos los datos. Eso es un poco ciencia de datos. ¿Y dónde se relaciona esto con inteligencia artificial? Básicamente que hoy en día podemos utilizar el Machine Learning y el Deep Learning, que es básicamente el aprendizaje de esos datos y es la aplicación de esos mismos datos a predicciones. Esas predicciones tenemos, por ejemplo, con regresiones lineales, que son aplicaciones netamente estadísticos. Y inclusive ahí ya le llaman ciencia de datos o le llaman inteligencia artificial a algunos, pero nada más que sigue siendo parte de una aplicación sencilla de estadísticas. Entonces, es aplicar estadísticas nada más. Pero también podemos aplicar las redes neuronales con algunos software que nos permiten hacer casi lo mismo como una regresión lineal, pero nos permite predecir. Entonces es otra forma de obtener esos datos a futuro. Entonces podemos analizar. ¿Y qué podemos analizar? Con los datos históricos que tenemos, podemos dar un paso más adelante. ¿Y qué obtenemos con eso? Entonces tenemos las tendencias. Entonces podemos tener tendencias analizando año por año la evolución de nuestra empresa. Entonces vamos a ver cómo le va a nuestra empresa después de 3 años o después de 5 años. Entonces podemos saber y ahí le va a dar información útil a la empresa para corregir si hay defectos y para invertir si hace falta invertir más dinero. Entonces, si hace falta conseguir más inversores o que los inversores actuales puedan invertir más dinero de tal forma a que pueda crecer más las empresas, o si estamos en una época de recesión económica del país o de la empresa, entonces a tratar de ajustar más los costos y no hacer inversiones alocadas. Entonces nos sirven esas informaciones y eso nos sirve con simplemente regresiones lineales o algunas hipótesis, así como hacemos una tesis con variables, con el chi cuadrado y otros cálculos, podemos hacer hipótesis. Entonces se puede aplicar tanto a pronósticos en una empresa, se puede aplicar a tesis de cualquier carrera, ya que podemos hacer análisis de esas variables. Y eso nos permite trabajar todo con la ciencia de datos. Entonces, pueden hacerse investigaciones para cualquier carrera. Por ejemplo, en medicina sería si, por ejemplo, saber unas relaciones de variables entre el cáncer, por ejemplo, y los fumadores. Entonces, podríamos hacer una hipótesis. Decir, por ejemplo, fumar produce cáncer y luego tenemos que demostrar eso mediante una hipótesis. Entonces, se pueden usar este tipo de ciencia de datos para ese tipo de estudios, que pueden ser ya sean dentro del ámbito educacional, educativo, o investigativo, o bien empresarial. Entonces, es decir, que gran parte de la población es consumidora de bebidas alcohólicas. Entonces, hacer un análisis de hipótesis. Entonces, decir, por ejemplo, en Asunción el 99%
de la población consume leche vacuna. Entonces tener eso como una hipótesis y luego poder probar eso y tenemos herramientas estadísticas que nos permiten a través del análisis de estos datos poder tener esa información. Bueno, ¿y cómo se puede hacer eso? Y tenemos diferentes tipos de herramientas, desde Excel u otra herramienta. No necesariamente tiene que ser desarrollo de software, sino poder implementar unas herramientas ya que existen en el mercado que son fáciles. De hecho, el tema de ciencia de datos en muchas empresas no necesariamente es un programador, puede ser cualquier persona dedicada a cualquier índole con tal que manejen los datos de su trabajo. Entonces, eso puede ser una persona que esté dentro de ciencia de datos. Entonces, solamente necesito aplicar las técnicas para poder obtener esa información, ya sea en formatos numéricos o en formatos de gráficos. Y bueno, entonces como dijimos, puede ser una planilla Excel o puede ser una herramienta bastante versátil como es Power BI y Tableau, que son dos herramientas muy semejantes que nos permiten ver en forma de tablero diferentes tipos de gráficos y analizarlo de forma más rápida que una planilla Excel. Entonces, las planillas electrónicas evolucionaron hacia esos tableros. ¿Ok? Entonces, nada más que eso. O también utilizar Python o lenguaje R, que están aprendiendo mucha gente, pero se puede hacer ciencia de datos sin el manejo de Python y sin lenguaje R. Entonces muchos aprenden el Python con librerías especializadas para el tratamiento de datos. Y vamos a ver algunas librerías que se utilizan en Python, como son, por ejemplo, les digo, pero vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, en el lenguaje R, y tiene sus librerías para poder trabajar y para poder mostrar esas informaciones. Y el lenguaje Python, que es lo que más vamos a poder ver. Y ahí vamos a ver, por ejemplo, librería como NumPy para tratamientos de datos numéricos, Pandas, que nos sirve para el tratamiento de información tipo matriz, tipo celdas tipo celdas de Excel. Y bueno, y ahí tienen un conjunto de herramientas de estadísticas entre estas dos. Y después inclusive podemos ver cómo se hacen regresiones lineales, cómo se hacen correlaciones, análisis de variables, ¿ok? O hacer hipótesis. También se puede ver en los gráficos lineales, así. Y se pueden utilizar otras librerías para poder visualizar esa información, como el Matplotlib, para verlo en formato gráfico. De hecho, después le voy a mostrar, la herramienta Power BI no se queda atrás. De hecho, el Power BI, que es de Microsoft, es una herramienta bastante compleja, completa, y van a darse cuenta que tiene dos herramientas que les voy a mostrar después, y que tiene, por ejemplo, unos iconitos que me permiten trabajar con el lenguaje R y con el lenguaje Python. Entonces tengo dos iconos. O sea, tengo una serie de gráficos que pueden mostrar, pero si yo quiero algo más específico, inclusive puedo programar y hago rutinas en el lenguaje R, si me gusta el lenguaje R, o hago el lenguaje Python si me gusta Python. Entonces, no se queda solo a ese trabajo de la herramienta, sino que permite personalizar. Si alguien quiere llegar mucho más lejos, entonces puede hacer muchas cosas. Puede hacer con redes neuronales, puede analizar cosas que no podría inclusive con la misma herramienta. Entonces puede extender su posibilidad. Pero no solamente eso, hay versiones especiales. De hecho, ya no lo vamos a poder ver porque tiene costo y se venden exclusivamente para las empresas, ya que Microsoft está apuntando a que se trabaje en la nube, ¿ok? Entonces,
uno puede diseñar todos los elementos dentro del Power BI, pero si uno quiere compartir con otra persona, entonces Microsoft habilita un espacio en la nube y esa información se ubica en la nube y de ahí se baja a la otra computadora de la otra persona. Entonces es una cuenta empresarial de Microsoft que solamente se vende para las empresas. Por eso no podemos probar eso y tiene evidentemente costos ya bastante diferenciados. Entonces primero la empresa donde nosotros trabajamos y exclusivamente la empresa donde nosotros trabajamos tiene que tener una cuenta empresarial con Microsoft y no solamente eso, comprar el paquete Office 365 y tener la cuenta empresarial y además de eso comprar el producto del Power BI y toda su extensión. Inclusive una de las extensiones nos permiten a nosotros trabajar con redes neuronales con el Power BI. ¿Ok? Entonces puede ser por ahí. Entonces, si alguna empresa quiera invertir más, entonces puede invertir por ahí. Y tiene un conjunto de herramientas, por lo menos yo estaba leyendo, no tengo acceso a eso, pero estaba leyendo que la versión completa incluye ciertas funciones para el análisis de esos datos con redes neuronales. O si no, ¿qué se puede hacer? O si no, también se pueden hacer modelos en, en Python con redes neuronales. Entonces, se puede trabajar ahí, pero que eso implica que yo ya tengo que tener conocimiento un poco avanzado de redes neuronales. Nosotros vamos a ver eso y vamos a ver cómo se instala un poco en las herramientas del Python, que es a través del paquete Anaconda, pero no vamos a usar Anaconda. Vamos a usar unas herramientas del Google Colab, que es en línea y que es fácil de acceder. Y yo ya tengo todo ahí, los elementos que vamos a visualizar. Y entonces es mucho más fácil trabajar dentro del Google Colab y yo les comparto ya el código que es corto y yo les explico qué es eso. Entonces por lo menos para tener una pincelada como trabajamos con esas librerías dentro de Python. Y también después les voy a mostrar algo de R para complementar eso. Bueno, pero ¿cómo funciona las extensiones de Python y de R dentro del Power BI? Como yo conecto, evidentemente no puedo trabajar con el Google Colab porque lo que está haciendo o lo que tiene que hacer es básicamente está buscando que esté instalado en mi máquina de forma local el Python y desde ahí accede. Entonces es un poco complicado porque yo tengo que bajar todas las librerías y trabajar dentro de mi máquina. Solamente alguien de informática puede llegar hasta ese punto en ciencia de datos. Pero hay muchos cursos de ciencia de datos que muestran ciertas cosas, pero no todos evidentemente le van a explicar hasta el que maneje un lenguaje de programación. Para nosotros dentro de la materia es bastante fácil porque la mayoría ya fue adquiriendo conocimientos de programación y aquí vamos a ver algo específico. De hecho no vamos a ver cómo se hace algunas cosas específicas dentro de Python, sino que nos vamos a centrar directamente a lo que necesitamos. Y como el Python es tan sencillo de entender y cualquier persona que ya haya dado algoritmos, entonces aquí lo va a entender fácilmente. Entonces no hay posibilidad de no comprender porque es un lenguaje bastante sencillo. Dicho de otra forma, es mucho más fácil que Java o mucho más fácil que el lenguaje C. Entonces para el que debido Python es mucho más sencillo. Yo estaba viendo que algunas personas inclusive estaban comparando con el PHP. No hay comparación. El lenguaje Python es mucho más sencillo. De hecho, creo que por ahí está ganando un poco más en la curva de aprendizaje por ser un lenguaje mucho más sencillo y de más utilidad que otros lenguajes. Para hacer lo mismo solamente estamos aplicando las librerías que en realidad
es una evolución del lenguaje C, las librerías en sí de la creación de las librerías de Python, pero eh, no se los ve como una librería de lenguaje C en sí, sino más bien nosotros importamos la librería y utilizamos. Es nada más que conocer los nombres de las funciones y son bastante más simples. Como sabemos, el lenguaje Python es un lenguaje que puede ser de procedimientos o puede ser orientado a objetos. Nosotros creo que en la gran parte vamos a hacer simplemente de forma de procedimientos, sin entrar tanto en la parte de orientación a objetos, porque si no vamos a ir complicando un poco el trabajo y la idea es que sea mucho más simple para su entendimiento. De hecho, la mayoría de los ejemplos están de forma procedural, no están de forma orientada a objetos en cualquier libro que estén utilizando o herramientas que están analizando eso. Entonces vamos a ir viendo una ensalada de herramientas que nos van a servir dentro de la ingeniería del conocimiento. Bueno, aquí les muestro una interacción básicamente entre la inteligencia artificial y la gestión del conocimiento. Como les dije, gestión del conocimiento es básicamente lo que llevan el proceso en las empresas para que el conocimiento de otra empresa no se pierda. Entonces, como ven acá, están los procesos, las personas que hacen eso a la organización y la tecnología en sí. Esto es la gestión de conocimiento. Y la ingeniería del conocimiento están relacionados con estos sistemas expertos que tienen un motor de inferencia. Esto vamos a ir viendo todo dentro de la materia, no se preocupen. Entonces tiene una base de datos. Es básicamente como un SQL. Eso sería básicamente un sistema experto. Pero a esta base de datos se le llama base de conocimiento. Eso es lo que cambia aquí y tiene sus interfaces para poder entrar. Y cómo se relaciona con la inteligencia artificial, estos sistemas expertos que están acá o sistemas basados en conocimiento, entonces se relacionan porque tienen ciertas características de inteligencia artificial, que es el tema del razonamiento. Entonces aquí se utiliza un poco de inteligencia artificial porque básicamente, como dice su nombre, razonamiento o en ingeniería del conocimiento, conocimiento sería hacer una función que tiene un humano. Y lo que hace la inteligencia artificial es la emulación de ciertas características de un humano. Entonces, ahí están los sistemas expertos. Y ahí tenemos el razonamiento y el aprendizaje automático. El aprendizaje automático tenemos, por ejemplo, en Machine Learning, Deep Learning y redes neuronales. Entonces, ven aquí esa interrelación que tiene. Bueno, entonces, ¿qué es ingeniería del conocimiento? Dijimos que es una persona encargada de ser líder de proyecto de un desarrollo de software utilizando la ingeniería de software tradicional, pero aplicado para sistemas expertos. Entonces, la ingeniería de conocimiento es una disciplina que enfoca la creación, el desarrollo, aplicación de sistemas y tecnología para capturar, organizar, representar, almacenar, recuperar y utilizar el conocimiento de manera eficiente y efectiva. Entonces, es el jefe de proyectos de desarrollo de software. Esta área combina elementos de la inteligencia artificial, la gestión de conocimiento, la lingüística computacional y otras disciplinas relacionadas para construir sistemas que puedan simular la forma en que los humanos razonan y toman esas decisiones. Los profesionales de ingeniería del conocimiento trabajan en la construcción de sistemas expertos. Esto es lo que tienen que subrayar. Los profesionales de ingeniería del conocimiento trabajan en la construcción de sistemas expertos, base de conocimientos, sistema de recomendación y otras aplicaciones que involucran la representación y manipulación del conocimiento. Estos sistemas pueden ser utilizados en variedad de campos como la medicina, la ingeniería, la gestión de empresas, la educación y otras más. Y pueden ayudar a tomar decisiones informadas, automatizar tareas cognitivas, mejorar la eficiencia en gestión y aplicación del conocimiento. En resumen, la ingeniería del conocimiento se centra en diseñar y desarrollar herramientas y sistemas que permitan a las máquinas trabajar con el conocimiento humano de manera inteligente y efectiva. Entonces vamos a ir viendo dentro de los conceptos que tengan que ver con la ingeniería del conocimiento. Entonces, en otra clase vamos a ir
enfocando más este tema. Bueno, ¿qué es gestión del conocimiento? Como dijimos así, y a grandes rasgos vamos a resumir que son todos los procesos que tienen que ver con la generación del conocimiento que se genera dentro de una organización. Y ahí tenemos la captura de esa información, la organización y estructuración de esa información, el almacenamiento y recuperación y la forma de administrar eso en documentos y compartir y difundir ese conocimiento que se tiene dentro de la empresa. Poder utilizar eso y básicamente son gestiones que se hacen dentro de las empresas. Entonces la gestión del conocimiento esencialmente revela en un entorno empresarial en constante cambio donde el conocimiento es un recurso valioso y distintivo. Al implementar estrategias de gestión del conocimiento, las organizaciones pueden optimizar sus procesos, mejorar, innovar, reducir la duplicación de esfuerzos y promover el ambiente de colaboración y aprendizaje. Entonces es más de gestión de empresa, de organización. Y tiene que ver que es un recurso valioso. Así como hoy en día recursos humanos se llama talento humano o talento empresarial. Entonces es un recurso en una empresa, una persona. Pero también es mucho más importante que la persona, el conocimiento que posee esa persona, ya sea individual o en conjunto. Y ese conocimiento es lo que es para una empresa, que es para una empresa, es un recurso valioso. Entonces, darle valor a ese recurso, que es el conocimiento. Y eso es la gestión del conocimiento. Bueno, entonces la ingeniería del conocimiento versus la gestión del conocimiento. La ingeniería del conocimiento y la gestión del conocimiento se centran en aspectos ligeramente diferentes de cómo el conocimiento se utiliza en una organización. La ingeniería del conocimiento se enfoca en la creación, desarrollo y aplicaciones de sistemas y tecnologías para capturar, organizar y representar información. Bueno, entonces la ingeniería del conocimiento es básicamente el desarrollo de un software. Y la gestión del conocimiento es darle valor a ese conocimiento. Entonces ahí tienen eso. Lean un poco esto para poder entender, ¿verdad? Entonces se centra más en lo humano, la gestión del conocimiento, y la ingeniería del conocimiento se relaciona más al desarrollo de un software que puede ser sistema experto o puede ser un sistema basado en conocimiento que yo les voy a ir explicando en otras clases. Entonces van a ir teniendo ahí. ¿Y qué es ingeniería del conocimiento versus ciencia de datos? Estuvimos hablando mucho de eso. Entonces, la ciencia de datos se enfoca en el análisis y la interpretación de datos para obtener el conocimiento y el entendimiento de la ingeniería del conocimiento y se centra en la construcción de sistemas automatizados que pueden tomar decisiones basadas en el conocimiento humano. Ambas disciplinas son importantes en el contexto de la era digital y tecnológica y pueden trabajar en conjunto para crear soluciones más complejas y poderosas. ¿Ok? Ahí termina un poco eso. Y voy a compartir un poco esta información también. A ver, ahí les comparto. En un sentido muy amplio. Engloba muchas tecnologías, conocimientos de matemáticas, de informática. La palabra machine learning se utiliza. La palabra data science o incluso la palabra machine learning se utiliza en un sentido muy amplio. Engloba muchas tecnologías, conocimientos de matemáticas, de informática y al final del sector que estáis analizando. Al hacer un análisis de videojuegos tenéis que estar metidos en el mundillo del videojuego, o al hacer un análisis para una empresa de químicos tenéis que estar metidos en el mundo de la química. Por tanto, al final puede ser un poco abrumador empezar con este tipo de parámetros. Sobre todo el empezar es lo más difícil, cómo formarte, cómo llevar a cabo tus primeros análisis, cómo extraer información útil del gran conjunto de datos que tendréis a vuestra disposición y convertiros en un data scientist y poder llegar a ganar entre 100 y 150.000 euros anuales. Sí, habéis oído bien. Las cifras que se pagan por los análisis son terriblemente elevadas y, citando referencias, es el trabajo más sexy del siglo XXI y, por qué no decirlo, el mejor pagado. Por eso os traigo pues todo lo que deberíais saber para empezar a introduciros en el mundo del data scientist y no morir en el intento. Hablaremos
hablamos de temas como la segmentación, la clasificación, la predicción de valores a través de regresión, reglas de asociación o incluso de deep learning y el mundo de las redes neuronales, ahora que está tan de moda, con TensorFlow de Google, como si se tratara de una película futurista a lo Terminator o a lo Minority Report. En particular, y lo más importante, que es lo que al final a vosotros os importa, es que para cada una de esas ramas de Machine Learning trabajaremos entre 2 y 5 algoritmos diferentes y os enseñaré a implementarlos desde cero en Python, a descubrir las matemáticas que llevan detrás, que veréis que son un poco cañeras, y a pesar de no haber estudiado matemáticas o no tener formación, intentaremos ir lo más despacio posible para que podáis entenderlas y aplicarlas en vuestros análisis posteriores. También deciros que al final el objetivo es que os convirtáis en unos maestros Jedi del Data Science y que evidentemente, además de saberlo implementar vosotros mismos, conozcáis las librerías que existen en Python para poder automatizar todo este proceso. Además, como siempre, en todos mis cursos dispondréis del código fuente desde el primer día, de los datasets que utilizaremos para los análisis y los podréis descargar directamente desde el inicio, acceder al GitHub y en caso de añadir nuevos algoritmos, nuevos datasets, siempre los tendréis disponibles y actualizados en todo momento para descargar y para utilizarlos ya no solo para seguir el curso, sino también para el día de mañana cuando necesitéis un algoritmo, un K-means, un clustering o cualquiera de los que os enseñe para utilizar directamente el código fuente escrito directamente por mí y sin necesidad de programarlo vosotros mismos. Así que empezar con vuestros primeros análisis como Data Scientist no será un problema, ya que tendréis todo el material a vuestra disposición. Siempre, el acceso al curso es absolutamente de por vida y tenéis 30 días de garantía de devolución. Vamos, que lo pruebas y si no te gusta, lo devuelves. Tanto en el material como en los vídeos. Por tanto, podréis ver estos vídeos ahora o los podréis ver en 2050, cuando queráis. Espero que tengáis muchas ganas de hacer el curso porque, la verdad, empezar a ser un Data Scientist y hacer vuestros primeros análisis es algo que os llenará muchísimo. Por tanto, espero que vosotros le echéis tantas ganas como se las he echado yo a la hora de crearlo. Y estoy expectante para ver no solo cómo vosotros aprendéis, sino también lo que llegáis a hacer en base a todo lo que os enseño. Mi objetivo siempre es enseñaros pues, lo mejor que sé, ¿no? Todo aquello que he aprendido y sin duda me gustaría que este curso se convirtiera en un referente del Machine Learning en el mundo de los cursos online de aprendizaje en español y que en particular lo aprendáis todo, que aprendáis a programar, que aprendáis los algoritmos, que aprendáis la teoría que hay detrás, las matemáticas y todo para poder acabar el curso y decir, ahora estoy preparado para poder trabajar como Data Scientist sin haber estudiado matemáticas, sé todo lo que necesito para trabajar de analista de datos y sé lo que significa Machine Learning o aprendizaje automatizado, ¿no? Pues yo no tengo nada más que deciros, esta es vuestra oportunidad para poder trabajar como analistas de datos, como Data Scientist, el trabajo mejor pagado y más sexy del siglo XXI, así que bueno, os espero en el curso y hasta entonces. Bueno, ok. Estaba compartiendo este video, de hecho voy a tratar de compartir algunos videos. Este es un curso de Udemy, ok. En Udemy tienen ahí varios cursos. Tengo algunos cursos ahí que voy a compartir. En algunos videos más que nada. Entonces voy a poder utilizar eso. Y de hecho ya el semestre pasado ya estuve introduciendo esto. Pero yo hice los materiales por mi cuenta y básicamente estructuré sin tener en cuenta estos videos. Ok. Entonces van a tener acceso a eso.
Pero también quiero aprovechar, como ya tengo el curso de esto, entonces ir mostrando ciertas partes de ciertos videos para que ustedes puedan tener como complemento. Vamos a trabajar nosotros con el Google Colaboración o Google Collaboratory, donde están los códigos que ya he hecho. Pero también quiero ir mostrándoles estos videos, entonces van a servir de complemento para entender algunas cosas que tengan que ver más con matemática y otras cosas. Entonces, creo que es eso. Pero son matemáticas sencillas, porque evidentemente nosotros no vamos a hacer los cálculos. No vamos a hacer un cálculo de regresión lineal. Creo que eso hicimos o se hace dentro de la universidad cuando se da estadísticas. Y bueno, yo también llegué a dar algo de eso y ustedes también. Ok. Pero rápidamente uno se olvida del proceso de eso y se puede hacer con Excel, se puede hacer a mano. O puede mirar las fórmulas y va a hacer eso. Pero no es esa la idea. La idea es poder aplicar directamente el Python u otras herramientas y poder tener esos valores ahí directamente. No hace falta entrar tanto con los detalles matemáticos, pero sí es importante explicar qué es una regresión lineal, qué es un promedio. De hecho, muchos ya saben eso. Entonces, todo ese proceso, pero es nada más que para recordar. Y algunas cosas, si no queda bien, entonces vemos la parte matemática. Pero hay muchas cosas exageradas dentro de ese vídeo, como evidentemente que te pagan bien, por lo menos aquí no es tanto así. Entonces es un trabajo normal y que está mezclado con diferentes actividades dentro de las empresas. Evidentemente todavía aquí falta para explotar mucho de eso. Hay pocas empresas que están dedicadas a eso. Y vamos a ver ciertas cosas de eso. De hecho, no vamos a explorar todo el data science, pero vamos a ir viendo cosas puntuales. Y si alguien quiere entrar más a detalle, hay bastantes materiales para poder ir un poco más en detalle. Pero vamos a dar los principales para poder ir entendiendo estas herramientas. Entonces vamos a ir hablando de ingeniería de conocimiento y de ciencia de datos. Eso es más o menos la hoja de ruta que van a tener los vídeos ahí disponibles y los materiales. También van a completar las tareas y voy a dejarle un enlace para los días que tengamos que tener reuniones. Entonces vamos a ir. También voy a preparar un WhatsApp para poder ir trabajando cuando queramos y también para tenernos informados si necesitan alguna cuestión. Entonces ahí tienen todas esas herramientas. Yo voy a ir subiendo los materiales. Vamos a ver si podemos tener algunas clases en vivo también. Ok, entonces vamos a ver la disponibilidad de cada uno. Recordar que vamos a ir viendo todo eso. Okay. Esta es entonces nuestra primera clase. Recuerden que para validar su asistencia necesitan completar el foro. Y para poder validar los puntos necesitan hacer los trabajos semanales. ¿Ok? Bueno, entonces muchas gracias y nos encontramos la próxima clase.